Colosenses, el capítulo 1, los versículos 21 al 23 dicen así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Una persona solo podrá apreciar debidamente el infinito valor de la salvación que hay en Cristo cuando entiende el terrible estado en el que se encuentra. La buena noticia, el evangelio, solo será buena para aquel que por la gracia de Dios entiende que la noticia de su condición actual es realmente mala, terrible y su destino aterrador. Pero las personas en su estado natural, o sea, como nace todo hombre después de la caída en el Edén, esa es la doctrina del pecado original. Nacen culpables e inclinados hacia el mal, corruptos en su naturaleza al haberse desligado de Dios a causa del pecado. Las personas en ese estado, en su estado natural, tienen una percepción de sí mismos que contrasta con lo que la palabra de Dios afirma sobre ellos. El hombre natural, aquel que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, se ve no tan malo. Por lo menos no tanto como para merecer un castigo eterno. E incluso se considera a sí mismo en una relación con Dios por el solo hecho de creer que Él existe. Yo creo que Dios existe. Yo creo que hay un creador y por eso me puedo relacionar con Él. De hecho, yo hablo con Él. Yo le pido, yo le rezo, tal vez no muy a menudo, pero lo hago. Siento que tengo una relación con Él. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Todos los hombres que han nacido después de que Adán pecó en el Edén, o sea, la raza humana en general, son concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas. Así describe desde la palabra de Dios nuestra confesión de fe el estado en el que se encuentra toda la raza humana. Bendito sea Dios que ese párrafo termina diciendo, a no ser que el Señor Jesús los libere. Iglesia, amigos que se encuentran hoy aquí entre nosotros, la palabra de Dios enseña que el hombre nace culpable del pecado, inclinado hacia el mal y sin comunión con Dios. La naturaleza del hombre en el estado caído que se encuentra desde que nace es corrupta y estamos completamente impedidos, incapaces y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal. Y permítame aclararte esto, que es la doctrina de la depravación total. Esto no quiere decir que el hombre es tan malo como pudiera ser, y esto por la gracia común de Dios. Esto lo que quiere decir es que el hombre no puede hacer, ni quiere hacer, no tiene la capacidad de hacer ningún bien espiritual. ¿A qué nos referimos con un bien espiritual? Algo que pueda hacer y que represente del santo Dios una respuesta que le apruebe para salvación. Podemos hacer cosas buenas desde la perspectiva del prójimo, del semejante, benéficas. El hombre en su estado natural lo hace, pero con respecto al santo Dios, el estado en el que se encuentra el hombre, esto no representa absolutamente nada.
En Romanos el capítulo 3, el apóstol Pablo nos da la conclusión después de todo lo que ha venido exponiendo en el capítulo 1 y el capítulo 2 y también el inicio del capítulo 3. Vayamos a Romanos capítulo 3, el versículo 10 al 12. El apóstol Pablo se ha encargado de decirnos que tanto el estado de los gentiles que no tienen acceso a la revelación escrita de Dios, la bendita palabra, pero que no tienen excusa, porque las obras de la naturaleza, Dios se revela en ellas en cuanto a su existencia, su eterno poder y deidad. Y además de eso, la ley escrita en su corazón, pues les deja inexcusables a que no tengan la revelación escrita de la palabra. Y ellos están en una condición de pecado. Asimismo, en el capítulo 2 nos dice que los judíos que tienen la ley y que tenían la ley, igual la transgreden. Lo que el apóstol Pablo hace en Romanos 1, 2 y 3 es mostrarnos el estado de la raza humana sin excepción, la necesidad que tienen de un Salvador. Y así describe solamente una parte de lo que el apóstol Pablo recopila del Antiguo Testamento, la descripción acerca del hombre en el estado en que se encuentra. Dice Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo, ni aun qué, ni a uno no. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quien parta de un entendimiento distinto a este, va a tener una falsa idea de una supuesta relación con Dios con el que no tiene mayor deuda, que de hecho está para echarle una mano y para ayudarlo cuando lo necesita. Una religión propia, falsa, como toda religión humana que brota del corazón del hombre. O sea, que se imagina por sí mismo a Dios y cómo relacionarse con Él. Y aquí no estamos poniendo nosotros palabras en la boca de los que no han confiado en Cristo para salvación, eso lo expresan. Mire, perdóneme, pero yo creo en Dios a mi manera. Ese es el fundamento de su forma de relacionarse con Dios, inexistente. El hombre en su estado natural va a considerarse como en una relación con Dios, pues no soy malo. ¿Cómo así que necesito salvación, salvarme? ¿Por qué? ¿Acaso estoy condenado o perdido? Yo no he hecho algo como para merecer tal cosa como la condenación eterna. Quisiera hacer un llamado a personas que se encuentran aquí y que posiblemente ese sea el entendimiento que tienen de sí mismos. Y quiero hacerlo a través de las voces de hombres de Dios que en el pasado cumplieron también esta tarea de predicar la palabra de Dios para anunciar el mensaje de salvación. Quiero hacer un llamado a las personas que se encuentran aquí y que no entienden el evangelio, no lo han escuchado, o si lo han escuchado no lo han considerado realmente en su corazón y no han venido con este entendimiento de cuál es la condición en la que se encuentran y la necesidad de perdón de parte de Dios y de entregar su vida a Él para salvación en Cristo Jesús. Y quiero comenzar por el llamado a los más adultos, a los adultos mayores que están aquí. Y lo quiero hacer a través de la voz de Charles Spurgeon, predicador bautista reformado del siglo XIX, el príncipe de los predicadores. Spurgeon te dice así: amigo, adulto mayor, yo ya me considero adulto mayor también. ¿De qué se ríe, mi hermano? Es la realidad. Ah, Señor, usted dice que siempre ha hecho lo mejor que ha podido. Esa es la mentira con la que Satanás sella los ataúdes de los hombres buenos. Si usted hubiera hecho lo mejor, habría creído en Jesús hace 50 años. Usted no es un buen hombre. Es un rebelde que ha pasado una vida entera recibiendo los regalos de Dios sin agradecerle al dador. No traiga sus manos llenas de supuestas buenas obras ante el juez. Tráigalas vacías
para que Él pueda llenarlas con su misericordia. Para los jóvenes que se encuentran aquí y que posiblemente nunca se han visto con la necesidad de rendirse ante Dios, que no se ven como pecadores y que no se sienten responsables de tener que dar cuentas a Dios, cuentas de su vida, pues yo soy un muchacho todavía, una joven, como para estar pensando en estas cosas cuando apenas estoy empezando con mi vida. Para ustedes las palabras de Richard Baxter, predicador inglés del siglo XVII. No digas, soy joven y tengo tiempo suficiente, o no soy tan malo como otros, porque mientras te consideres lo suficientemente bueno para estar sin Cristo, eres lo suficientemente malo para estar bajo condenación. Tu propia justicia es un manto demasiado corto para cubrir tu desnudez ante un Dios santo. Arrepiéntete, jovencito, jovencita, ahora. No sea que despiertes en el infierno preguntándote cómo llegaste allí siendo tan bueno. Y para los niños que se encuentran entre nosotros y que tal vez no piensan mucho en sí mismos y en estas cosas que tal vez suenan a cosas solo de adultos, las palabras de James Janeway en un libro que ya el pastor Danilo está avanzando en él y en su investigación para compartirlo, A Token for Children, un regalo para los niños. Oh, querido niño, este era un libro que los puritanos leían a sus niños continuamente. Oh, querido niño, ¿acaso no sabes que naciste con un corazón de piedra? No digas, yo no hago nada malo, porque cada vez que te olvidas de Dios, ya estás pecando. ¿Qué pasaría si murieras esta noche antes de haberle pedido a Jesús que lave tus pecados, que te perdone? Tu bondad no te servirá de nada en el día del juicio. Corre a los brazos de Cristo, dile, Señor, soy un niño pecador, cámbiame. Pues nadie es demasiado pequeño para arrepentirse ni demasiado joven para ser salvado por su sangre. Si al escuchar estas palabras, amigo, adulto, joven, niño, has entendido que es la voz de Dios que te está llamando, no te demores. Ven a Él y pídele que te perdone, que entiendes que necesitas ser lavado, perdonado, que te dé una vida nueva. Ven a Jesús, recibe el perdón de Dios que hay para todo aquel que se rinde y que entrega y confía su vida a Él. En que confías y crees en que Él murió en la cruz pagando la deuda del pecado de todo el que viene a rendir su vida a Él. Querido amigo e iglesia, hasta que el pecado no sea amargo, Cristo no será dulce. Dios no vierte el vino del consuelo, sino en un corazón quebrantado. Aquel que no se ve a sí mismo como un hombre perdido, nunca apreciará debidamente a un Salvador. El alma debe ser primero humillada por la palabra de Dios en la ley, antes de ser levantada por la palabra de Dios en el Evangelio, escribió Thomas Watson. Los creyentes en Colosas debían recordar esto, lo que acabamos de mencionar en esta larga introducción. Debían recordar los creyentes en Colosas cuál era el estado en el que se encontraban antes de que Cristo viniera a sus vidas. Debían recordar cómo también fueron movidos por el Espíritu Santo para entregar sus vidas a Él. Y también debían recordar el futuro glorioso que les aguardaba por promesa en Cristo Jesús. Y debían recordarlo para no dejarse seducir
para no dar lugar a un mensaje diferente del que habían recibido y que precisamente les llevó a salvación, el Evangelio. El error rondaba la iglesia de Colosas y ellos debían permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo, después de elevar sus corazones con este himno a la gloria de Cristo, al que hemos dedicado los últimos sermones, ahora los aterriza a esa verdad en la historia personal que ellos tuvieron, la historia de los colosenses. O sea, no se ha limitado a decirles quién es Jesús en el cosmos, en todo lo existente y en la nueva creación, la redención de todas las cosas que Él ha iniciado con su obra, sino que ahora les va a recordar lo que ha hecho Jesús en ellos. Y para hacerlo, los va a llevar por un recorrido a través de su pasado, su presente y su futuro, bajo la obra de la cruz. Pablo ya les recordó, y a nosotros en ellos, que Cristo es el Rey del universo. Ahora nos va a recordar que también es el Redentor de nuestras vidas. Él nos recuerda nuestro ayer de enemistad. Nos recuerda nuestro hoy de reconciliación y también nuestro mañana de gloria. Pero ojo, porque esta promesa siempre viene acompañada de una responsabilidad de quien verdaderamente se aplica este panorama de vida, y es la permanencia firmes en la fe. Nos entrega al final de nuestro texto el termómetro para medir la genuina salvación. ¿Cuál? Que quien verdaderamente ha nacido de nuevo no se aparta. Es el deber de todo cristiano mantenerse firme en la fe una vez dada a los santos. Y esto no para mantener la salvación porque si no la pierdo, sino que la perseverancia es la evidencia de una fe salvífica. Esta es la prueba clásica de las Escrituras para el nuevo nacimiento, la evidencia. Una fe que no solamente comienza, sino que persevera hasta el fin. Este pasado, presente y futuro de aquel en el que la obra de Cristo ha sido aplicada nos va a servir también como punto de guías en lo que resta de la exposición de este texto en este sermón. El primer punto que vamos a ver es un terrible y oscuro pasado. Enemigos. El segundo punto nos va a hablar de un precioso presente, reconciliados. El tercer punto nos va a hablar de un futuro glorioso, perfectos. Y después nos va a recordar la evidencia de que toda esta historia realmente se aplica para nosotros, la perseverancia en la fe. Y ya saben, esto con un propósito. El propósito es que el error estaba rondando a los creyentes en Colosas y ellos debían permanecer firmes en la fe que les fue una vez dada. Y esto mediante el recordar esta historia, que espero sea la nuestra también. Y empecemos recordando nuestro terrible y oscuro pasado. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿cómo éramos? Extraños. ¿Y qué más? ¿Y qué más? En vuestra mente, ¿haciendo qué? Malas obras. A los colosenses el apóstol Pablo les recuerda la condición en la que estaban, y esto lo hace señalando tres aspectos de esa condición. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Nueva Versión Internacional traduce que estaban alejados de Dios. La Nueva Traducción Viviente traduce que estaban lejos de Dios. La King James en inglés traduce alienados. Alienados de Dios o extraños a Dios. Significa esto que no se tiene una comunión con Él. No hay relación con Él.
Mira cómo describe el apóstol Pablo la condición en la que se encontraban los creyentes de Éfeso antes de que el Señor obrase salvación en sus vidas. Busca Efesios capítulo 2, versículo 12, Efesios 2:12, sin perder tu texto de estudio. Esta es la primera descripción del estado en el que nos encontrábamos, alienados, sin comunión con Él. Efesios 2:12 nos dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Esta expresión significa que no teníamos un acceso a la promesa de salvación que le fue legada a ese pueblo para que también fueran guardianes de esa promesa de aquel que habría de venir. Al no tener esa promesa, esta es la descripción que se da. Dice finalmente ese versículo, sin esperanza, ¿y qué más dice? Y sin Dios en el mundo. Este es el estado en el que nos encontrábamos antes de que Cristo irrumpiera en nuestras vidas, sin comunión con Él. El texto clásico, cuando se predica como debe predicarse el evangelio, primero anunciando las malas noticias, es por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la presencia, de la comunión con Dios, porque todos pecaron. Y aquí no se está refiriendo a unas personas en particular, sino a la raza humana. Y no solamente se está refiriendo a sus pecados propios, sino que se está refiriendo a la condición en la que nace. Porque cuando Adán pecó, todos pecamos. Él era nuestro representante allá en el Edén, en ese pacto que Dios estableció con él. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos y el resultado, la herencia para todo hombre que nace es culpa y corrupción. No hay relación en ese estado con un Dios que es 3 veces santo. Extraños, alienados de Dios, sin comunión con Él. ¿Sabes que eso es lo que significa estar muerto espiritualmente? Cuando las personas escuchan el término o la expresión muerto espiritualmente, se confunden porque piensan, muerto espiritualmente es que las personas que no son creyentes tienen el espíritu muerto. El hombre está constituido. Su naturaleza esencial es una parte material, cuerpo, y una parte inmaterial, espíritu o alma. Todas las personas, incluso el no creyente, esa es su composición esencial. Un cuerpo y una parte inmaterial, espíritu o alma. Ellos tienen espíritu y alma. Muerto espiritualmente no quiere decir que tienen su espíritu muerto. No, lo que quiere decir es que no tienen una unión con aquel que es la fuente de la vida. Muerte espiritual significa lo que estamos viendo en la primera descripción del apóstol Pablo. No se tiene relación con Dios, son extraños, alienados. No hay una relación con aquel que es la fuente de la vida. Alienados, extraños. No hay comunión con Él. El segundo aspecto que el apóstol Pablo señala aquí de esa condición del hombre en su estado natural es el siguiente. Versículo 21, leámoslo desde el principio otra vez. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y que enemigos en vuestra mente. Enemigos en vuestra mente. El entendimiento del hombre no redimido es contrario a la voluntad de Dios. Es hostil a Dios. Lo que cree, la cosmovisión de la vida, las metas que se plantea, sus ideales, sus racionamientos y las conclusiones a las que llega están centrados en sí mismo, en lo que quieren y les dicta su naturaleza carnal y son contrarios a Dios. Mira lo que nos dice Efesios 4, 17 al 18 sobre esta condición de enemigos en vuestra mente. Efesios 4, 17 al 18
Les está hablando a creyentes, pero les está haciendo un llamado para que no caminen como los que no lo son. Efesios 4, 17 al 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, alienados por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, por más elevados que pretendan ser los razonamientos del hombre, al estar alienados de Dios, separados de Dios, sin comunión con Él, finalmente sus razonamientos son como palos que se dan en la oscuridad, que en ocasiones aciertan para después seguir fallando y jamás encontrar el camino por sí mismo. De hecho, para la humillación de la arrogancia humana, la sabiduría humana no será nunca el camino de regreso de su exilio. Es más, el raciocinio humano desligado de Dios hará que la revelación de Dios para salvación, su palabra, luzca como una estupidez. Y esto no es solamente el resultado natural del que tiene una brújula dañada que lo lleva por el camino contrario al sumo bien, que es Dios, sino que la Biblia nos enseña que este es el designio de Dios para la humillación de la arrogancia humana. Leámoslo en 1 Corintios 1, 18 al 21. Y aunque elaboré un párrafo largo que después borré, mostrando cómo todo nuestro alrededor tenemos evidencia de que la razón humana ha llegado a un estado de confusión tal que uno hoy en día, ya desde Cristo, ve lo que se proclama como bueno, como loable y como deseable, y uno dice: Dios mío, no puede ser. O sea, ya el hombre ni siquiera logra identificar qué es un hombre, qué es una mujer. Se cumple lo que desde siempre en la raza humana ha estado. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, pero en un estado superlativamente malo. Mira cómo habla de que esto es el designio de Dios para la humillación del razonamiento desligado de la comunión con Dios. 1 Corintios 1, 18 al 21 dice: porque la palabra de la cruz, o sea, el evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Pues está escrito, escucha: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y mira, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La vanidad de la mente, el entendimiento entenebrecido, la enemistad contra Dios. Hermanos, esto no es simplemente un asunto de perspectivas distintas entre dos que son pares. Se trata de la rebelión de la criatura contra su creador y su santa voluntad. Stephen Charnock, relacionando el estar apartados de Dios, la alienación, con esta enemistad en la mente, reflexiona lo siguiente: la alienación es la consecuencia necesaria de la muerte espiritual. El hombre natural no solo está lejos de Dios, sino que huye de Dios. Su mente
Es una enemistad constante. No solo ignora la santidad de Dios, sino que la aborrece. Esta alienación no es una distancia del lugar, pues Dios está en todas partes, sino una distancia de afectos y de naturaleza. El muerto espiritual ama su tumba y detesta la luz. Y por supuesto que al estar separado de aquel que es la fuente de la vida y tener un entendimiento entenebrecido, pues esto va a producir ¿qué? Malos actos, una práctica contraria a Dios, una vida de pecado. Y este es precisamente el tercer aspecto que señala el apóstol Pablo de la condición del hombre en su estado caído. Leamos otra vez desde el principio del versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Haciendo malas obras. Más adelante, el apóstol Pablo, y sin pretender ser exhaustivo, va a señalar esa vida de pecado, esas obras malas que ellos como creyentes deben mortificar. Y les va a presentar un listado de los varios que encontramos en las diferentes cartas paulinas sobre las malas obras, los pecados del hombre. ¿Y por qué se los menciona a ellos si ya son creyentes? Porque resulta que en el cristiano, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, el pecado no es algo que ya no está en su vida. Ya no está, pero rigiendo su corazón. Está como un remanente que nos duele. Un remanente que queremos ser librados de él. Y un remanente que somos llamados a través de la mortificación, como lo vamos a leer al inicio de este texto, de hacer morir y de hacer morir de hambre. Es por eso que cuando una persona se da cuenta que somos cristianos y de pronto ve una falla, un pecado en nosotros, y este no que es cristiano, y por supuesto que eso es un testimonio terrible. Pero el punto es este. El punto no es que los cristianos no pequen, sino que no deben tener una práctica continuada de pecado. Una vida de pecado debe ser una cuestión excepcional y sumamente dolorosa. La diferencia con el no creyente no es que seamos mejores. La diferencia es que somos perdonados y se nos ha dado su Santo Espíritu para que ya no caminemos como quisiéramos en ese estado de degradación de nuestra naturaleza caída. Mira entonces lo que el apóstol Pablo les dice unas líneas más adelante en Colosenses 3, versículos 5 al 9, donde les llama a una acción que es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Dice, ¿hacer qué? Haced morir. Esto es lo que se conoce como la mortificación del pecado, hacerlo morir. Ahora, el pecado no va a desaparecer de nuestras vidas, pero el pecado puede estar fuerte como una bestia o puede estar casi muerto. Y esa es responsabilidad de nosotros. Oh, pastor, pero yo lo que quiero es que me lo quite. Mira, lee nuestra confesión de fe. Allí nosotros lo tenemos claro. Al Señor en su sabiduría le plació dejar un remanente de pecado a nosotros para nuestra humillación y para nuestra total dependencia de Él. Pero nuestro deber es hacerlo morir. ¿Y sabes cómo se hace morir ese animal? No dándole de comer. Cada vez que en esa área de pecado que cada uno de nosotros tenemos en particular, tú le tiras un huesito para calmarlo, no se calma, se fortalece y te pide más y tiene más control sobre ti. ¿Quieres mortificar el pecado? No lo alimentes y va perdiendo su fuerza y estará allí, pero como muerto, y tú tendrás cuidado porque tienes temor de Dios y le quieres agradar. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría,
cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. David Garland expresa: los pensamientos y la conducta están entretejidos. Una conducta pecaminosa habitual deforma la mente de manera que ésta deviene más enemiga de Dios. Y una mente trastornada nos lanza a una depravación aún mayor. Acto seguido, la mente depravada elogia la conducta perversa como buena, natural o como un estilo de vida alternativo. Ser enemigo de Dios significa convertirse en lacayo del pecado, y el pecado solo les inflige destrucción, llevando sus vidas a una progresiva espiral de desconcierto y desorganización. Así es el pecado. Ahora, hermanos, este puede ser nuestro pasado o el terrible y oscuro presente. Tal vez no lo veas así. A lo mejor te percibas como lo describimos al principio de este primer punto: yo no soy tan malo como otros, no le hago mal a nadie, de ninguna manera creo que merezca tal cosa como un castigo eterno por llevar una vida normal. De hecho, yo creo que Dios existe y tengo una buena relación con Él. Mira que yo vengo a la iglesia. Pero la noticia, y no la opinión de un hombre, sino lo que la palabra de Dios enseña, es que si no te has reconciliado con Dios por el único camino por el que uno puede ser reconciliado con Él, que es la sola fe en Jesucristo, la confianza en que Él es Dios hecho hombre, que vivió la vida perfecta que ningún hombre puede vivir y que murió pagando el pecado en sustitución por todo aquel que en Él crea y en Él confiesa, porque entiendo que esta es la condición de pecado y ahora quiero vivir para Él, procurando ajustar mi voluntad como respuesta a esta salvación tan grande y merecida. Es que entonces esta descripción de la palabra de Dios no es sobre tu pasado, es una descripción de un terrible y oscuro presente. Pero si por la gracia de Dios, y espero que sea para todos los que están aquí, hemos entendido y creemos que esa mala noticia es cierta, que ese era yo, que esa era mi vida y que yo necesitaba salvación, entonces lo que hemos tenido frente a nosotros fue el ofrecimiento de perdón y reconciliación, una nueva vida en Cristo. Y esto fue lo que experimentaron los colosenses, que eran paganos de pura cepa, en condiciones de oscuridad terribles, pero que ante la predicación del Evangelio, por la gracia de Dios, creyeron. El apóstol Pablo entonces, después de recordarles de dónde los sacó Dios, les recuerda cuál es la condición en la que ahora se encuentran al haber confiado en Cristo Jesús. Y este es el punto número 2, un precioso presente, reconciliados. Leamos nuevamente desde el 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿cómo? Extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Los colosenses no solamente fueron iluminados por Dios para entender la condición en la que estaban, sino también fueron iluminados para confiar en el único fundamento sobre el que se puede descansar la reconciliación con Dios,
Y este es confiar en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, como un sustituto que paga la deuda que nosotros no podríamos pagar. ¿Tú tienes un pensamiento acerca de tu pasado como el que describimos? Tal vez no puedes recordar el momento exacto de tu conversión. Algunos tenemos esa bendición. Yo recuerdo el día que fuimos a la iglesia y la imagen tal vez que recuerdo es a mi hermano tumbando asientos hacia adelante para pasar adelante a decir a viva voz que confiaba en ese mensaje del evangelio, y yo amarrado en una silla con lo único que me sonaba de todo lo que el predicador había dicho: hay perdón de esa vida que vienes llevando, hay perdón de esa vida que vienes llevando. Yo creía esto. Toda mi vida para mí venía y sabía que era desagradable a Dios, que no me permitía de ninguna manera tener una relación con Dios. Recuerdo ese momento de salvación ante el ofrecimiento de perdón. Definitivamente podemos recordar un pasado, pero el presente de venir a Él debe estar fundamentado en aquello en lo que confiamos. Confiamos en que había un ofrecimiento de perdón y vida nueva en Cristo Jesús. La manera de acceder a esa salvación, a esa reconciliación, es mediante la sola fe, la sola confianza en Él, el sustituto, y en su obra. Romanos 5:1, permíteme recordarte lo que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Teología. Justificados es la declaración legal que Dios promete a aquel que cree en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Y cuál es la declaración legal que Dios promete? Que vea a la hermana Elizabeth. Y al haber confiado en Cristo, le dices: tú eres inocente, tú estás perdonada y eres justo. Y cuando la hermana Elizabeth vea su condición moral, diga: pero realmente no es así. Pero ese es el evangelio. El evangelio es que al haber confiado en Cristo Jesús, el Señor la ve como perdonada y como justa. Ahora, en esa condición, como base de su vida, entonces ella empezará a caminar en un crecimiento ajustándose a la voluntad de Dios, pero sobre el fundamento y la paz de la salvación y el perdón mediante la sola fe en Cristo Jesús. De lo contrario, se vuelve, como ya lo vamos a mencionar, en una vida de zozobra y de dudas continuas, porque se quitan sus ojos del Salvador y se ponen en la criatura que siempre será falible y que siempre falla. Los colosenses creyeron a las buenas nuevas de salvación, tuvieron fe en el Señor Jesucristo y fueron reconciliados con Dios. Y el apóstol Pablo quiere que ellos y que nosotros recordemos esto, que es presente nuestra reconciliación y que fue plena sobre el fundamento de la muerte de Cristo. Consumado es. Son las palabras del Señor Jesús en la cruz antes de morir. La deuda ha sido pagada plenamente. Quien no entiende su plena reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo, andará en la duda continua de si su deuda ya fue cancelada. ¿Y sabes cuál es el resultado a eso? Estará expuesto a la mentira de las falsas enseñanzas que le ofrecerán completar la salvación con algún tipo de esfuerzo humano. Y eso era lo que estaba rondando a los colosenses. No habrá seguridad y no se estará seguro de haber sido reconciliado plenamente con Dios cuando perdemos de vista el evangelio y el resultado en nuestra vida.
El precioso presente que tenemos en Cristo, reconciliados. Esa es, hermanos, la estrategia del error, que hace que bajemos nuestros ojos de la obra perfecta del Hijo a nuestro favor y que la posemos en nosotros mismos. Por supuesto que el resultado será la duda ante nuestra debilidad, y donde hay duda, pues no hay paz. Y allí el enemigo, que tiene el mismo tiempo de la existencia de todas las cosas, él no es eterno, pero el dicho popular de que más sabe el diablo por viejo que por diablo se aplicará. Por supuesto que ante la duda susurrará: te falta, te tengo la clave, debes hacer o esto o aquello. Ay, hermanos, con dolor lo digo, pero aún en nuestra experiencia personal hemos visto a personas que, conociendo el Evangelio, se dejan tentar por adiciones para así completar y perfeccionar su salvación, cuando ya han recibido las mieles del perdón y de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Warren Wiersbe recuerda de una mujer que tenía el hábito de resucitar sus fracasos y pecados pasados para entrar en un estado de continua autoconmiseración y duda que no solamente la agobiaba, sino que no le permitía avanzar. Dice que el énfasis constante en sus fracasos hacía a un lado la obra que Cristo había hecho por ella en la cruz, y cuenta que se necesitó tiempo, pero que finalmente, cuando entendió y abrazó su estado de reconciliación con Dios, salió de su estado de estancamiento para avanzar a una madurez en su plenitud, en paz. Hermanos, una cosa es recordar el terrible pasado en el que nos encontrábamos, como lo ha hecho el apóstol Pablo con los colosenses, para resaltar la gracia de Dios que ha tenido con nosotros, y otra, desenterrar ese muerto para autoconmiseración y duda, o lo que es peor, desenterrarlo para otra persona, para revivir una deuda que ya fue pagada. Nuestra reconciliación es plena. Se fundamentó en una obra perfecta que ya está consumada, la muerte de Cristo, en quien nosotros hemos confiado. Y mis hermanos, para aquellos que por la fe abrazamos que este es nuestro precioso presente, reconciliados, también tenemos la recordación de que nos aguarda un futuro glorioso y asegurado. Este es el punto 3. Un glorioso futuro, perfectos, en gloria. El versículo 22 termina diciendo: para presentaros como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Sin duda, ante los ojos de Dios hemos sido justificados. Él nos ve ya, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero el énfasis aquí es escatológico. O sea que aunque ya es nuestra condición a los ojos de Dios, aquí se está refiriendo a la plenitud de esas bendiciones aplicadas en nosotros cuando el Señor Jesucristo regrese. Y sabemos que su énfasis es escatológico, por lo que a continuación se dice en el versículo 23, que empieza diciendo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Nuestra reconciliación presente, hermanos, nos asegura un futuro glorioso. Y ese es el argumento que el apóstol Pablo nos presenta en Romanos 5:10. Quisiera que por favor fuésemos allí. Nos dice: porque si siendo enemigos,
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mira el razonamiento. Mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, hermano, esto no significa que no seamos salvos ya, sino que la plenitud de los beneficios de nuestra salvación, la plenitud de los beneficios de nuestra salvación solo vendrá cuando Cristo vuelva en gloria. Por eso, tu mejor vida ahora, como titula el bestseller de uno de los más reconocidos mercaderes de la fe de nuestro tiempo, Joel Osteen, es una gran mentira. No, nuestra mejor vida no es ahora. Lo será, pero cuando Cristo vuelva y nosotros seamos perfeccionados en la glorificación y entremos en el reino eterno. Nuestro presente en Cristo, nuestro presente sin dudas es precioso, reconciliados. Pero vamos avanzando en medio de un valle de lágrimas. Y no sé si lo notas, pero que lo que nos habla aquí acerca de cómo nos va a presentar delante de Él como santos, sin mancha e irreprensibles, aunque ya lo entendemos de manera judicial, pero lo será de manera moral y espiritual. Eso es glorioso. Sí, sin duda la eternidad es maravillosa porque ya no habrá más dolor, ya no estará presente el enemigo, ya no habrá más muerte, ya no habrá más deterioro de nuestros cuerpos. Pero hay un momento en el caminar cristiano que hay algo que seguro uno anhela más cuando empieza a paladear las bendiciones de un camino de santidad. ¿Sabes qué es? Cuando ya no tengamos que lidiar más con el lastre del pecado en nuestra vida. Yo no sé, espero que sea así. Yo no sé cómo te sientes tú cuando, sabiendo que eres un creyente, haces algo que deshonra a Dios. Tenemos la promesa segura de que habrá un día de que estaremos en perfección moral. No habrá más. No habrá más. No habrá más lucha contra el pecado. No habrá pecado remanente. Estaremos plenamente preparados en nuestros cuerpos, en todo nuestro ser glorificados, al obrar del Espíritu Santo en nosotros por la eternidad. Ahora, y esta es un clásico en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Este puede ser tu pasado, tu presente y tu futuro, siempre y cuando la evidencia de un verdadero nacimiento esté presente. Que esta sea realmente tu historia. Tiene que ver con tu permanencia firme en la verdad del Evangelio. El versículo 23 termina diciendo, si en verdad, o sea, el pasado que les describió, el presente maravilloso que les describió y el futuro que nos aguarda, si en verdad permanecéis como fundados. Sinónimos de fundados, cimentados, arraigados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si los colosenses permiten que personas extrañas con enseñanzas distintas al mensaje del Evangelio en su pureza les hagan dudar, les desvíen de su fundamento en el Evangelio que habían oído y recibido de Epafras, ellos
se verán apartados de su esperanza. Y no es que la salvación sea condicional a si hago algo o dejo de hacerlo. No es que yo la tenga ahora y que después la pueda perder si dejo de hacer algo. Es vital que nosotros entendamos esta distinción. La base de nuestra seguridad es la obra de Cristo, pero la evidencia de nuestra seguridad es nuestra permanencia en Él. Para el creyente genuino, la salvación es un regalo sellado por la eternidad, pero un regalo que transforma nuestro caminar. Si Dios ha puesto su vida en nosotros, esa vida se va a manifestar ¿cómo? En una constancia en el caminar en la fe, en no dudar en lo que proclama el Evangelio, a permanecer firmes en la fe que nos fue una sola vez dada y en la cual creímos y en la cual ese pasado fue quitado y ahora estamos entonces en Cristo Jesús y aguardamos nuestra esperanza. Permítame presentarlo de esta manera. Nosotros no perseveramos para ser salvos, sino que perseveramos porque ya lo somos. Nuestra fidelidad no es el precio de la entrada al cielo, sino que es la prueba de que el cielo ya ha comenzado a habitar en nosotros. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser celosos. Hace poco, y es triste expresarlo, el esfuerzo de predicar el Evangelio, de enseñar doctrina, de enseñar en detalle, de recordar una otra vez el Evangelio, a veces no ve su fruto. Hace poco volvió a visitarnos una persona que ha dado oído a cuanta basura escucha. ¿Cómo puede uno irresponsablemente dar una esperanza de salvación a una persona que tiene totalmente distorsionado el Evangelio para salvación? Nosotros tenemos que ser celosos con nosotros mismos. Debemos permanecer firmes en la fe del Evangelio y lo que el Evangelio ha obrado en nosotros, esmerándonos en profundizar más en el conocimiento y las implicaciones de la verdad divina, pero no tener comezón de oír por vientos de doctrinas y cosas, porque finalmente, y tendríamos que aceptarlo, en nosotros hay una insatisfacción de que es que se necesita algo más. ¿Qué será lo demás que yo necesito hacer? Porque siento que me hace falta algo más. ¿Sabes qué no hace falta a nosotros? Seguir creciendo en santidad, pero sobre la base, sobre el fundamento de nuestra salvación segura en Cristo Jesús. Eso es otra cosa. Pero ese es el punto donde el enemigo pone un pie cuando se le abre una endija, cuando no hay una seguridad de la obra de Cristo aplicada en nosotros. Es la propiedad de los creyentes el ser constantes, fundados como una casa sobre su base, firmes como un árbol con raíces profundas. La esperanza del Evangelio es un ancla del alma, pero para que el ancla sostenga, el alma debe permanecer unida a ella. Pablo nos advierte que el peligro no está en el Evangelio, sino en nuestra tendencia a movernos hacia otras esperanzas falsas. La fe verdadera se aferra a Cristo con ambas manos, expresó Matthew Henry. Y termino con unas breves reflexiones. Si nuestro pasado fue de enemistad en la mente y alienación absoluta, como creyentes, ahora no tenemos lugar a la jactancia, a la arrogancia, a la prepotencia. Como diría el puritano John Flavel, cuando más grande sea el favor, mayor debe ser la humildad del receptor. Recordemos, hermanos, que la paz que ahora poseemos no surge de un acuerdo que logramos con un par, sino de un indulto soberano hacia quienes éramos rebeldes convictos. No permitamos que nuestra condición actual alimente el orgullo frente a quienes aún no creen. Al contrario,
que la gracia nos conduzca a la humildad. Cuando nosotros contemplemos el extravío ajeno, reconozcamos que ese sería nuestro propio destino sin la intervención divina. Cada vez que veamos el pecado ajeno, digamos con humildad, allí iríamos nosotros si no hubiese sido por la gracia de Dios. Que la memoria de lo que fuimos siempre sea el fuego que nos impulsa a vivir con más pasión para nuestro Salvador. Miremos también la maravilla de nuestra salvación. Cuando nosotros no teníamos ningún deseo de Dios, Él ya desde la eternidad se había determinado en su pensamiento de paz para con nosotros. La reconciliación no ocurrió porque nos cansáramos de ser sus enemigos, sino porque Dios decidió vencer nuestra enemistad con su amor desde antes de la fundación del mundo. Si hoy somos creyentes, no es porque hayamos sido más sabios que otros para rendirnos, sino porque la gracia de Dios hizo una irrupción bendita en nuestra vida. Dejemos que eso destruya cualquier rasgo de justicia propia. Nosotros fuimos buscados cuando no buscábamos y fuimos amados cuando éramos enemigos. Y finalmente la advertencia de Pablo en el versículo 23, si en verdad permanecéis, no es para que el creyente viva en terror de perder su salvación, sino para que examinemos regularmente la raíz de nuestra fe. Examinemos hoy nuestros cimientos. ¿Estamos fundados y firmes? ¿O somos visitantes ocasionales de la esperanza del Evangelio? Simpatizantes. Ocasionalmente me gusta ir a la iglesia porque siento que se me calma un poco esta insatisfacción del alma. Los puritanos veían la fe verdadera como el árbol que ante la tormenta profundiza sus raíces. No nos conformemos que en algo que supuestamente hicimos en el pasado diciendo, sí, yo creo en Cristo y pasamos adelante en una iglesia evangélica. Busquemos una evidencia de una pasión continua por Cristo en el presente. Y si sentimos que no está tan fuerte, pues entonces corramos de nuevo a los medios de gracia. La palabra, la comunión de los santos. Seamos celosos. ¿Qué está haciendo bien a nuestra alma? Esa amistad, esa comunión, ¿está trayendo paz y crecimiento a mi alma? ¿Estoy yendo a la iglesia? No, es que no voy si no lo siento. No, esa no. Tenemos necesidad de Dios y allí están los medios de gracia para afirmarnos en esa pasión, y recordemos que el Dios que nos reconcilió es el mismo que nos preservará, pero Él nos preservará haciéndonos perseverar.